Muy buenos días, bienvenidos a Canal Agrositio. Bueno, siempre le dedicamos, ¿no?, a Canal Agrositio este espacio que tiene que ver con la innovación en materia agropecuaria, que tiene también que ver con nuevas alternativas, con economías regionales, etcétera. Hoy, el capítulo de hoy es stevia, ¿no? Más allá de que usted vaya a hacer stevia o no vaya a hacer, la realidad es que es una nota espectacular porque en la cual yo voy a aprender, que sé bastante poco de este cultivo, esta arbustiva, fíjese, originaria del Paraguay, que tiene el 85% de la producción en China, que en la Argentina se están haciendo más o menos 300 a 400 hectáreas, tiene un valor que puede ir de 2 a 5 dólares por kilo. Fíjese esto. Entonces la pregunta de ustedes, 2 a 5 dólares, ¿cuánto se producirá? Mire, se puede producir entre 2.000 y 8.000 kilos. Imagínense, de 2.000, que puede ser un rendimiento de una sojita más o menos que funciona, y 8.000 un rendimiento de un maíz. No, bueno, puede haber alguien que pueda hacer 5 dólares por kilo haciéndolo muy bien, de muy buena calidad, y además hacer 8. Y entonces, claro, uno saca la cuenta y dice, 5 dólares por 8.000 kilos son 40.000 dólares por hectárea, ¿no? Entonces, es interesante. Bien, vamos a hablar de esto con Roberto Campos, que sabe más que yo de todo esto, es el presidente de Castevia, la cámara que nuclea justamente a todos los productores de stevia. Roberto, un gusto tenerte acá. Gracias, igualmente. Y bueno, esta introducción que yo hice, fíjate vos, ¿no?, de lo que me quedó grabado de ideas que vos justamente me fuiste comentando, claro, la realidad es que a uno lo tienta, uno dice, che, a ver, ¿no podríamos empezar? ¿Es tan difícil empezar de repente con 2, 3 hectáreas y probar esto? Tiene sus dificultades, no por nada hay muchísima gente que entró en este cultivo y volvió a salir. ¿Por qué? Por malas experiencias. Generalmente las malas experiencias se dan por que uno no tiene dónde capacitarse, claro. O sea, aprende mucho sobre el campo y tampoco es fácil manejar esta planta en áreas extensivas, grandes. Entonces, el cultivo original que tenían en el Paraguay era una plantita que estaba en el fondo de la casa, se usaban las hojas para endulzar tanto la yerba mate como con algunos fines, llamémoslos medicinales. Ajá. Pero si uno lo quiere hacer a nivel ya industrial, o sea, lo que uno tiene que tener es la planta, cosecharla, de acuerdo a la zona hay 2, 3 o 5 cosechas por año, lo que se cosechan son las hojas se tienen que secar de una manera adecuada y estas hojas son compradas luego por gente que lo usa en herboristería o si no en industrias, que las cuales acá en la Argentina no hay, que hacen la extracción y luego la refinación. Pero se podría exportar la hoja en containers a otros países. Hace un rato cuando justamente vos me marcabas estos puntos, ¿no?, que pueden ser de repente amenazas o puntos débiles que uno tiene que analizar, yo lo que te decía es, bueno, es lógico en todo aquel que arranca, ¿no? Yo me acordaba de la jojoba en algún momento en los 80, ¿no? Todos estos cultivos así más nuevos, en los cuales, bueno, cuando uno tiene 300 a 400 hectáreas es más difícil, ¿eh? Hace 50 años hacer una soja también la pifiaba todo el mundo, y había muy poca literatura, algunos se acuerdan todavía de su primer libro de soja. Hoy soja, voy y le pregunto al kiosquero de la esquina, lo lee en una revista y sabe que es la soja y uno tiene 20 millones de hectáreas distintos. La pregunta es, si ganáramos más masa crítica, porque es, ¿qué primero, huevo o la gallina, no? Si tuviéramos más masa crítica, tendríamos la posibilidad de que hubiera a lo mejor plantas que pudieran procesarlo y agregar valor en origen, vendérselo directamente a Coca-Cola, que lo usa, yo te preguntaba, la Coca Life. Sí, no hay que olvidarse que también eso viene de las fábricas de extracción y purificación de China, que está usando las grandes empresas que lo meten en sus bebidas carbonatadas, que justamente es un producto que para las bebidas carbonatadas no es tan adecuado, pero se está tratando de poner. Pero la Coca Life funciona, digamos. Sí, bueno, la Life, ¿no? Sí, esa es la que viene con la verde, stevia, ¿no? Sí, viene con exacto, stevia, vos me decías 50% de stevia, 50% de azúcar. O sea, redujeron la cantidad de azúcar sustituyéndola por stevia, y ahí un poco el ejemplo que doy. La stevia, el cristal purificado, es 250 veces más dulce que el azúcar, por lo tanto, de 1 kilo de azúcar puedo hacer medio kilo de azúcar más 2 gramos de stevia, entonces tengo 502 gramos para poner. Y me ahorro todas las calorías del otro medio kilo de azúcar, lo cual es lo que se está buscando, porque la stevia prácticamente no tiene calorías, se la puede declarar como libre de calorías, entonces ayuda a mantener la línea y endulza.
¿Cómo está conformada hoy la Cámara? ¿Cuántos productores hay en la Argentina? ¿Cuándo arranca un poquito todo esto? Que seguramente viene de Paraguay. Bueno, vos trabajabas en Brasil, ¿no? Exacto. Bueno, sí, arrancamos ahí por el 2009, 2010, tuvimos reuniones. La idea fue siempre de hacerla bien federal. ¿Por qué? Porque la stevia no tiene un lugar fijo a donde se hagan grandes áreas. O sea, acá tenemos en Misiones, que son los primeros que empezaron con eso, por vecindad con Paraguay, bueno, aunque también hay stevia nativa en la provincia de Misiones y en algunas partes del Brasil. Entonces ahí se empezó primero, después hay cultivos en Salta, hay cultivos en Jujuy, en el sur de Entre Ríos, alrededor en la zona de Santa Fe. Hay gente, digamos, que está participando con intereses que provienen de Córdoba, y en el cordón hortícola del sur de Buenos Aires también hay, y alguna que otra plantación al norte también de la ciudad de Buenos Aires. O sea que se banca bastante latitudes. Yo me lo imaginaba una planta más de zonas No, subtropicales. digamos, hoy en día no hay que olvidarse. En China mismo, donde se cultiva la mayor cantidad, o sea, el 85% de la producción, tanto de la planta como del extracto, está en China. Ahí hay climas que van desde bien frío, que en el invierno se congela el suelo, donde ahí sí tienen que reponerla, a otros climas más bien tropicales. Entonces, yo creo que en continente americano, desde los Estados Unidos hasta digamos, donde comienza la Patagonia, hay climas favorables. Ahora, el mejor rendimiento se obtiene en climas subtropicales. Claro, ahí nos permite estas 3, 4 cosechas que decías al año, sí, que hacen esos 8.000 kilos y uno lo tiene bien funcionando. ¿no? Entonces ahí produce más, pero en otros lados también se puede hacer. Acá hubo gente que lo hizo en el Valle del Río Negro, o sea, depende mucho también, digamos, toda la infraestructura que le coloque. El que trabaja bien, ¿no? El que conoce, vos me decías el tema de malezas es un componente, digamos, complicado, etcétera. Los que más o menos lo tienen afinado. ¿Son tipos que les va bien en esto? ¿Que van viendo que año a año va creciendo? La cadena, digamos, de la producción de la stevia todavía no está bien definida. O sea, como digo, los grandes productores están en China, ahí están apoyados por el gobierno, y hay grandes empresas detrás que no son chinas, en parte son chinas, en parte internacionales. Y esas empresas le dan al pequeño productor las plantas, las cultiva, cosecha y entrega las hojas. Entonces está bastante dependiente. En nuestros países, donde somos más liberales, o sea que a uno le gusta hacer eso por su cuenta, también hay empresas que ofrecen plantas, pero la mayoría de la gente arranca con una planta propia, alguna variedad que compró, que fue mejorando él mismo, y hace cantidades chicas. Cuando uno pasa a cantidades grandes es muy difícil el manejo de la maleza. ¿Por qué? Porque crece al mismo tiempo que la stevia. Ajá. Entonces tengo que combatirla. ¿No admite control con agroquímicos? ¿Eso? No, o sea, la stevia no es resistente a nada, y tampoco creo que se haga eso los próximos años, porque el volumen que se va a cultivar a nivel mundial, mismo de stevia, nunca va a ser mucho más de 100.000 o quizás algún día 200.000 hectáreas. Entonces, desarrollar productos específicos para un cultivo tan pequeño, creo que no es negocio. Bueno, pero igualmente se puede hacer control manual. Yo trabajaba en un criadero de semillas, y cuando teníamos los parentales se hacía control, digamos, manual de malezas. Ahí está. Entonces, esa es la lucha entre el control manual y la maleza. ¿Quién gana? Si yo logro mantener eso, se pueden aplicar agroquímicos en ciertas etapas. Claro, incluso puesto bien también por contacto, claro. Sí. Pero, digamos, hay que saber manejarlo, la mayoría no lo sabemos bien, claro. O sea, hay que ir aprendiéndolo y probar con cuáles, depende de la maleza, la zona donde estoy, o sea, hay muchas variables, pero como lo ideal es también darle agua, entonces crece en un medio muy favorable la stevia y la maleza. ¿Cuánto necesita? O sea, es una planta que necesita, por ejemplo, algo similar a un cultivo de maíz, en los cultivos que estamos acostumbrados. Sí, cuando uno tiene un cultivo, o sea, yo llegué a manejar un cultivo extensivo de unas 50 a 60 hectáreas, el requerimiento eran entre 4 y 5 milímetros diarios de agua, que bueno, 2 o 3 días se puede ir corriendo, pero lo hacíamos con riego. Claro. Digamos, esa es una manera de hacerlo, depende de la zona. Si llueve regularmente en la época de verano, que los días largos son los días favorables para la stevia,
donde desarrolla tanto el dulce que contiene los bioglicósidos como también buena biomasa. O sea, yo tengo que llegar a una suma de muchas hojas y mucho dulce adentro, que en la hoja seca debiera estar en el orden del 15%, lo cual es mucho, si uno lo ve 15% de lo 15, que es la planta. No, es, 15% del peso de la hoja seca, o sea que tenga menos de 10% de humedad, ahí adentro tengo 15% de bioglicósidos, que son los que extraigo. Lo que realmente se aprovecha, así que el otro 85% es un subproducto. No, el otro, bueno, es la hoja, la fibra, la clorofila, todo lo que tenemos en la hoja. Esto normalmente, o sea, esto es plantines, con lo cual hacen falta viveros que tengan esos plantines, se plantan los plantines. ¿Cuánto tiempo de desarrollo hasta que uno empieza a tener la primera cosecha? Bueno, es para aquel que lo ve como un negocio de inversión, es casi como una inversión en un cultivo anual, pero la ventaja es que esta planta tiene una vida útil, depende del tratamiento, clima, eso, que puede variar de 4 a 7 años. Lógico, se van muriendo algunos entre medios, yo tengo que reponerla. Pero yo también depende del clima, en qué época del año la puedo llevar a campo. Claro. Pero después de 90 días o 100 días de llevarla a campo, yo puedo tener la primera cosecha. Entonces, cuando hablamos de 2 o 5 toneladas, es anual. Claro. Depende de la zona. O sea, yo diría que acá en la zona de Buenos Aires uno puede tener 2 cosechas, con suerte 3. En zonas ya como Misiones puede tener entre 3 y 4. Claro. Y hay zonas en Colombia, por ejemplo, muy favorables que tienen hasta 8 cosechas anuales. Claro. ¿Y varía mucho el rendimiento? Porque el que tiene 8 le disminuye el rendimiento de cada cosecha. Por ahí a lo mejor es menor, o sea, el gasto de cosecha es mayor, pero a lo largo de todo el año. Lo que pasa es que esta planta también llega a un grado de madurez, llamémoslo así, que es justo antes de salir el botón floral, yo tengo que cosecharla. Ese es el punto donde la hoja tiene mayor cantidad de bioglicósidos, que después, lógicamente, la planta las utiliza para florecer. Entonces, antes de eso, tengo que cosecharla, la cosecho a una altura de 10, 15 centímetros, y de ahí surge la planta nuevamente. La asociación, ¿no? Castevia, tu asociación. La idea es tratar justamente de fomentar esto, de estas 300 a 400 hectáreas que tenemos, tratar de desarrollar. ¿Hay un plan pensando a mediano y largo plazo? Sí, la idea es, ante todo, armar una red o de información sobre la comercialización. Yo creo que donde esto falla, y falló en el Paraguay y en otros países y también en parte en China, es de que tiene poco poder de comercialización el pequeño productor. En general se hace por pequeños productores. Entonces, en el momento de tener la hoja está muy expuesto a quién se la vendo, cómo logro un precio justo. Y entonces habría que armar una cadena, en el sentido entre industria y productores, como que esté asegurada la compra a un cierto valor. Eso en el Paraguay se logró ahora en los últimos años, entonces ya la hoja tiene un valor más estable y el agricultor sabe qué puede esperar de su cosecha. Claro. Entonces, en otros años, hace 10, 15 años, también en Brasil surgió y volvió a desaparecer porque no había seguridad en el precio. Entonces, claro, uno entra 2, 3 años y anda mal y vuelve a salir. ¿Cuántas hectáreas tienen en Paraguay? Paraguay está ahí siempre variando, pero entre 1.000, 1.500 puede ser. Como esto también varía de año a año, a veces anda bien, después hay una sequía grande, se mueren muchas plantas. En el Paraguay hay poco riego asistido, bueno, claro, acá también, ¿no? Pero si uno lo tiene con riego, la tiene asegurada, pero lógicamente es una inversión mucho mayor. Bueno, pero si uno se pone a pensar, a ver, hace el cálculo, yo lo hago a lo mejor demasiado exagerado, pero supongamos que uno tiene 4.000 kilos por hectárea, tiene una buena calidad que se pueda comercializar a $3, busco son $12.000 por hectárea. Sí, ¿no? Como... Si uno se pone a pensar y dice, bueno, a ver, esta inversión, yo hago 100 hectáreas, ¿no? Una empresa que lo haga, saca $12.000, tiene $1.200.000, ¿no? Exacto, pero para eso ya tengo que tener máquinas plantadoras, tengo que tener asesores que estén recorriendo el campo, tengo que tener cosechadora, tengo que tener secadora. Entonces hay un montón de cosas que tengo que mecanizar. Se puede hacer, a nivel mundial hay muy pocos que lo están haciendo,
o sea, hay uno en el Brasil, ahora hay uno nuevo en el Perú, hay en Estados Unidos, uno o dos, ahí no tengo seguridad, pero en la mayor parte del mundo todavía se hace con el pequeño agricultor que pone el hombro y la familia, muchas veces también para hacer media hectárea o una hectárea como mucho, y entonces con eso tienen un ingreso adicional. Pero si uno analizara y hiciera una mezcla entre el valor de la tecnología disponible y los pequeños productores, uno podría hacer una mezcla virtuosa, porque uno podría decir, Sí. a ver, no que haya un agricultor que esté haciendo la mano, pero tener una persona que tiene a lo mejor 50 hectáreas, que pueda destinarle 5 hectáreas, que haya, digamos, la posibilidad de tener financiamiento privado, público, etcétera, que haya un grupo de técnicos, o sea, armar una especie de clúster en determinadas zonas, sí. es un cultivo que uno dice, a ver, es la posibilidad de un chacarero chico, Exacto. chico si va a ser soja o va a ser maíz, está más No, complicado. exacto, sí, depende totalmente del mercado, ¿no? Claro, O pero sea, además tiene un volumen, qué sé yo, en un maíz, en una soja, en un trigo, digamos, un cultivo, además que no le Sí. requiere mucha intensidad ni estar ahí adentro. y En puede cambio, tercerizar también una cooperativa, muchísimo, un sí. grupo de asociativo, etcétera, Bueno, etcétera. En ese esto, sería mi visión ideal también, claro. o sea, tener gente que haga entre 5 y 10 hectáreas, pero en alguna zona, porque entonces en esa zona, si uno tiene, digamos, 500.000 toneladas o algo así, se justifica tener una fábrica, o sea, Claro, 500.000 la claro. puedo sacar de Un clúster, 80, ¿no? Lo que se llama 100 un- hectáreas, entonces ya puedo tener una industria de extracción y eventualmente de purificación, y se pueden compartir maquinarias, experiencia, la genética de las plantas, o sea que es muy variada, hay plantas que no dan más de 8 o 9% de bioglicósidos dentro de la hoja seca, hay otras que dan 20, después depende, dentro de estos bioglicósicos están los más ricos y los que son un poco amargos, entonces también la mezcla y en la genética de la planta depende mucho de cuál es la calidad de hoja que voy a obtener, y de eso depende mucho el precio que me pagaría la gente que va a industrializar esa hoja. O sea que no tanto en la herboristería, que es el menudeo, sino si yo hago grandes cantidades, tengo o puedo llegar a acuerdos con fábricas de extracción o tener la mía propia en un futuro. Te hago la última, ¿qué pasa con el con el INTA o con el Ministerio de Agricultura y el área de agricultura familiar, digamos? Sí, estamos teniendo apoyo, pero ¿Hay como conocimiento, hay digo, know-how, hay investigación? conocimiento, hay gente que está al tanto, no, hay varios que nos están ayudando, está el INTA en Misiones, que tiene gente trabajando en mejora de la planta. Son todavía por ahora un poco contactos, casi diría personales, hay apoyo, lo que faltaría es justamente que logremos poner en funcionamiento nuestra Cámara, y para poder formalizar todo esto y hacer programas de apoyo, de enseñanza y asegurar la comercialización del producto, que es muy importante. Muchísimas gracias, Roberto. La realidad que un lujo, ¿eh? Bueno. Hicimos un notón. Te voy a volver a invitar para que nos vayas contando avances, ¿eh? De la Bueno, Cámara, cómo van los resultados, cómo va creciendo esto. La realidad que cuando uno mira estas alternativas, ve que el mercado lo demanda, que hay un espacio. No será una cosa ultra masiva, pero sí es una cosa de esos productos intensivos, ¿no? Que Sí. cuando uno lo mira en productores chicos, etcétera, uno dice, o en grupos de inversión, o como También. fue un poco el modelo porcino, o el modelo Sí. aviar, que son pequeñas granjas, ¿no? Y todo eso estructurado, qué sé yo. Da la sensación de que uno puede armar esto que yo llamo, ¿no? Un racimo productivo o un clúster, Sí. en donde se dé todo, tecnología, genética, mejoramiento, control de malezas, industrialización, ¿no? Creo que, digamos, acá en la Argentina tenemos en sí todo como para hacerlo, o sea, tenemos suficientes climas y variados como para hacerlo, hay mucha experiencia de la gente y es cuestión de juntarse y ponerse a trabajar con un objetivo común. Eso Muchísimas es todo. gracias. ¿Eh? No, de nada. Le agradecemos mucho a Roberto Campos, presidente de Castevia, la cámara que nuclea a los productores de stevia. Y una nota de esas que, como le decía yo al principio, ¿no? Nos sirve a todos para aprender. Alguno tal vez espero que le sirva incluso para bucear un poco más, meterse en el sitio de Castevia, analizar un poco más las cosas. Hubo una jornada justamente de donde se trabajó mucho de estos temas del cultivo, etcétera. Bueno, espero que le sirva y nos seguimos viendo acá en Canal Agrositio.